este es el gobierno que más ha invertido en la educación en la historia de El Salvador. Y les quiero enseñar una gráfica para comparar lo que se invertía antes en educación y lo que se invierte ahora. Ojo, estas gráficas, estos datos no únicamente son dados por nosotros, por el gobierno, son datos que tiene el Banco Mundial, son datos que tiene el BID, son datos que tiene el Fondo Monetario Internacional, son datos públicos e internacionales y validados por todos los organismos que tienen que ver con la educación o que nos han apoyado en esta reforma educativa que estamos lanzando. Solo para que vean esa comparación, en los gobiernos de Arena se invertían, este es el promedio anual, es decir, de los 5 años de un gobierno se saca un promedio. Lo que se invierte en los 5 años entre 5, para ver más o menos el promedio de cada año. Y bueno, el promedio de gobierno de Francisco Flores, poco arriba de los 400 millones de dólares. El gobierno en tiempo, el último gobierno de Arena, el de Elías Antonio Saca, no llegaba a 600 millones. El primer gobierno de Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, 791 millones. El gobierno de un docente, él decía que era profesor, y en su gobierno se invirtió 948 millones de dólares. Y luego en nuestro gobierno, en los 5 años que ya cerramos, el promedio es de 1.411 millones de dólares. Ustedes pueden ver la gran diferencia en la inversión. Incluso alguien puede decir, bueno, pero todos los años se incrementa porque, digamos, el dinero de hace 20 años no es lo mismo que el dinero de ahora. No es lo mismo 10 dólares hace 20 años que 10 dólares ahora. Y tendría razón ese análisis. Pero por eso traemos otra gráfica. Y es la gráfica de la inversión en porcentaje del PIB. Ojo, esto no es porcentaje del presupuesto, esto no es dólares, esto es el porcentaje de la economía total de El Salvador. ¿Cuánto produce la economía total de nuestro país? No impuestos, no dinero del gobierno, no presupuesto estatal, no. Total. Esto incluye los zapatos, la cerveza, la Coca-Cola, todo lo que el país produce, construcción, salud, todo lo que el país produce es el 100%. ¿Qué porcentaje de ese 100% invierte el gobierno en educación? Todos los gobiernos prometieron invertir más del 4% del PIB en educación, todos. Y nunca lo cumplieron. Siempre anduvo, como ustedes pueden ver, por más o menos el mismo rubro. Ahí es donde se ve que los dólares cambian, pero los porcentajes no. O sea, había un incremento en los gobiernos, pero era solo incremento en dólares, que responde más que todo a la inflación. Pero aquí no. Aquí estamos descontando todo. Aquí es el porcentaje de la economía. Y a pesar que la economía de ahora es una economía mucho más grande en dólares e incluso en valores reales que la de hace 20 años, nosotros no solo cumplimos la promesa de invertir el 4% del PIB en educación, sino que invertimos el 4.40% del PIB en educación. Nunca en la historia del país se había llegado al 4, mucho menos ya casi llegando al 4,5% del PIB. Ahí es donde se ve la diferencia en valores totales, relativos y absolutos. No hay ninguna duda y nadie puede cuestionar, porque estos son datos, no, como dije, no solo del gobierno, sino validados por todos los organismos internacionales. Validados por todos los organismos internacionales, nadie puede negar que este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia del país. Incluso yo he visto comentarios que dicen, sí, claro, el gobierno invierte en educación, pero solo en la educación escolar. A la UES la tiene abandonada. Ustedes han escuchado eso. Hay muchos, lo dicen en redes, la UES no le dan nada a la UES. Bueno, pues este es el gobierno que más ha invertido en la UES en la historia del país. Los gobiernos del frente le daban 100 millones de dólares a la UES. Los del frente, que son así con la UES. Todavía responden a ellos. Y nosotros incrementamos el presupuesto a 130 millones de dólares, un 30% más.
en inversión en la Universidad de El Salvador. Que ellos no lo administren bien, eso ya no depende de nosotros, porque a diferencia del sistema escolar, nosotros no manejamos la UES, es autónoma, se maneja sola. Y si ellos lo quieren repartir en salarios o lo quieren malgastar, ya no depende de nosotros. De nosotros solo depende lo que nosotros podemos darles a ellos de presupuesto. Y eso lo hemos incrementado 30% a 130 millones de dólares. Pero no solo en dinero, incluso también no sé si han escuchado que el gobierno utilizó la UE de hotel para los Juegos Centroamericanos o para Miss Universo. Y es cierto, nos prestaron un pedazo de las instalaciones para esos dos eventos. Pero a cambio de esos dos eventos, invertimos, aparte de los 130 millones de dólares al año, invertimos 52 millones de dólares en remodelar la Universidad de El Salvador. Aparte de los 130 anuales, invertimos directamente 52 millones de dólares para remodelar la Universidad de El Salvador. Se intervinieron 25 edificios, áreas comunes, zonas de circulación, obras exteriores, calles, etc. Y se construyeron 12 edificios nuevos. 12 edificios completamente nuevos, que sí los utilizamos en los Juegos y en Miss Universo, pero al terminar eso, que fue en el 2023, se les entregó. Y ahora ellos lo están usando para clases, para oficinas, para laboratorio, etc. Se les entregaron 12 edificios nuevos. Nunca en ningún gobierno en la historia de El Salvador se había invertido tanto en infraestructura en la UES, ni tampoco se le había dado tantos recursos económicos a la UES. Así que, ¿qué dicen? Es muy poco. Bueno, tal vez, pero muy poco en comparación a qué. En comparación a los gobiernos anteriores es mucho más. En infraestructura es mucho más. En edificios nuevos es mucho más. Si lo queremos comparar con un idílico hipotético que no existe aún, pues bueno, siempre puede ser mejor, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie ha invertido lo que se ha invertido en la UES. Ningún gobierno lo ha hecho antes. Así que los que critican que no se invierte suficiente en la UES deberían descontar que es el gobierno que más se ha invertido en la UES. Entonces, si no es suficiente ahora, imagínense antes. También somos el único país de la región, y me atrevería a decir de los pocos, si acaso hay otros países en el mundo, que le entrega una computadora a cada estudiante del sistema público en todo el país. Le damos una computadora a todos los estudiantes. De cuarto grado a 12º grado cuando hay, y 11º cuando no hay, depende del tipo de bachillerato, le entregamos una computadora. Y de primero a tercer grado le entregamos una tablet. Y ahora a los de parvularia también se les entrega una tabletcita para los de parvularia. Ningún gobierno ha hecho eso, jamás. En El Salvador, y me atrevería a decir que son pocos, si acaso, los gobiernos en el mundo que entregan una computadora a cada uno de sus estudiantes, a todos los estudiantes del país. Si eso no es una gran inversión en educación, yo no sé qué será. Pero este no es un gobierno que no invierte en educación o que ha dejado descuidada la educación. Pasamos de unas lempitas que le decían a unas computadoras de juguete que además ni las entregaban. No entregaron ni al 5% del país y las entregaron de adorno, se las entregaban y se las quitaban después. Pasamos de unas lempitas que eran un poquito, que eran de juguete, que se las quitaron después a los estudiantes, a entregar una computadora de verdad a cada uno de los estudiantes de todo el sistema público. Una inversión solo en el primer año de 400 millones de dólares. Ningún proyecto educativo en la historia del país ha invertido 400 millones de dólares. Y nosotros invertimos solo en el proyecto de las computadoras el primer año 400 millones. Y cada año invertimos 100 millones más para mantenerlas actualizadas y darle a los nuevos niños que van entrando o que van subiendo de grado. Los que pasan de tercero a cuarto, hay que darles una computadora porque tenían tablet. Y ojo, la tablet se la quedan ellos. El niño de tercer grado que tiene tablet pasa a cuarto grado, se le tiene que dar computadora, pero la tablet le queda a él. Y el que se gradúa con su computadora, se lleva la computadora a continuar sus estudios, a trabajar, lo que él quiera, pero se queda con la computadora. Porque no solo estamos dando una computadora y una tablet por niño, sino que además
son de ellos, no es equipo escolar. Se le entregamos a los niños de ellos. Una familia de 4 hijos recibe 4 computadoras. Por más pobre, por más necesitada que esté la familia en otras necesidades, recibe 4 computadoras. Imagínense una madre que tiene 4 hijos y que recibe en su casa 4 computadoras de parte del gobierno. Antes era difícil tener una, ahora recibe 4. Estoy seguro que en ningún país es así. Entonces, ¿queremos comparar con El Salvador de antes? Ni comparación. ¿Queremos comparar con otros países? No hay programas así. Pueden preguntar en otros países, en redes sociales, ¿será que en su país le dan? No, nos toca comprarla a nosotros los que pueden. Entonces, este es un gobierno que invierte lo que nunca se ha invertido en la educación. Aparte de eso, estamos poniendo fibra óptica y Starlink en todas las escuelas del país, para que tengan internet de alta velocidad en todas las escuelas del país. No hemos terminado, ya tenemos el 80% de los centros escolares cubiertos, pero esperamos pronto llegar al 100% y poder decir en un próximo discurso que hemos llegado al 100% de las escuelas con internet de alta velocidad, gratuito para nuestros niños. No era así antes, no es que el internet se inventó ahora, ¿verdad? Y tampoco es así en muchos otros países. Pero hay algo que nos critica, aparte de todo eso que no tiene ninguna base. Hay algo que nos critica, lo único que nos critican que sí tiene alguna base. Y es, presidente, usted dijo que iba a hacer 1000 escuelas en un año y no las hay. Esa es la única que les acepto la crítica. Pero no las hicimos porque lastimosamente nosotros pensamos que las escuelas estaban en otra situación. Yo he sido alcalde de Nuevo Yucatán, he sido alcalde de San Salvador, hemos remodelado escuelas desde la alcaldía, veíamos las necesidades grandes que habían en las escuelas, tanto en Nuevo Yucatán como un municipio pequeño como San Salvador, que es el municipio ahora distrito más populoso del país, o uno de los más populosos con muchísimos centros escolares. Y hay necesidad. Ustedes van a una escuela, como así intervenía San Salvador, van a ver necesidades. Pero las necesidades con las que nos encontramos en el resto del país no tenían nada que ver con lo que habíamos visto. Y había situaciones como esta. Y yo, sinceramente, yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Y luego me pongo a pensar, esa es la escuela